Hola, buenos días Pau y muchas gracias por atender a eSports en estas fechas tan complicadas. Cuéntanos, para que la gente entre en situación, ¿quién es Pau García sobre la pista? ¿Cómo ha sido tu carrera deportiva? Y cuéntanos ahora mismo cuál es tu situación actual. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues yo soy de Lliria y desde pequeño he jugado aquí. He ido pasando por todas las categorías inferiores del club y ahora con 20 años esta está siendo mi tercera temporada senior en el equipo EVA del Lliria. Categoría por categoría, has ido pasando por todas aquí en el Refit del Lliria. Para quien no lo sepa, tú eres de Lliria. ¿Nunca has pensado en salir? ¿Nunca has pensado en jugar en otro club? ¿Qué tiene Lliria que engancha a todos? Pues la verdad es que siempre he estado a gusto en Lliria. Es mi casa y es un sitio en el que el baloncesto siempre ha sido muy importante, sobre todo en los años ACB en los que llegó a jugar mi padre, y aunque ahora estemos en una liga inferior sigue siendo igual de importante. Y es que todo esto se nota cuando pasas un poco de tiempo aquí. Por ello tenemos una afición increíble y creo que el buen ambiente, la ética de trabajo y la ambición del equipo ayuda a que yo quiera seguir aquí y seguir creciendo como jugador. Por todo esto pienso que también es un sitio muy atractivo para los demás. Jugaste en el Junior Autonómico aquí en Lliria y del Junior pasaste al primer equipo directamente. Primero Ferran fue tu entrenador y ahora estás con Alejandro. ¿Cómo ha evolucionado Pau en estos 3 años? Y sobre todo, ¿qué diferencia hay del Pau Junior al Pau que a día de hoy se gana sus minutos en EVA? Desde que pasé de mi etapa junior yo creo que mejoran diferentes aspectos, tanto física o técnicamente como mentalmente. Creo que sobre todo el primer año con Ferran empecé a trabajar de una forma muy diferente a la que estaba acostumbrado y a día de hoy aún sigo entrenando con él cuando las fechas lo permiten. Todo esto además de pasar ya a estar en la rutina del primer equipo. Estas 2 siguientes temporadas con Alejandro creo que he seguido evolucionando, sobre todo esta tercera, aunque al final hemos tenido algunos problemas de lesiones y también se ha juntado con este parón, pero estoy contento y hay que seguir a por más. Bueno, y en el momento en el que estamos hay que quedarse en casa. ¿Cómo lo hace un jugador semiprofesional que ya está en EVA para entrenar y mantener un poco la forma? ¿Cómo llevas eso de estar todo el día en casa? ¿Crees que volveremos a jugar? ¿Tienes ganas de que vuelva la competición? Pues ahora mismo se hace lo que se puede. Está claro que no va a ser lo mismo que si llevas tu rutina diaria en cuanto a entrenamientos y tal, pero suelo todos los días marcarme un horario y hago ejercicios en casa, o subir, bajar escaleras, lo que se pueda. Y en cuanto a la competición, tengo muchas ganas de que vuelva, supongo que como la gran mayoría, pero si te digo la verdad, no creo que vaya a continuar por lo que se ve. Además de que cuando volvamos no estaremos en el mismo estado de forma y eso llevaría un tiempo volver a como estábamos, así que por ahora lo veo difícil. Hay una opción que es que cuando podamos volver la competición no se reanude. En el caso de que no se reanudara la competición, el año que viene te volveremos a ver por Lliria. ¿Qué es lo que más te gusta de jugar en el Refitel, en el Pla del Arc? ¿Qué tiene el Pla del Arc? Sí, estoy casi seguro que la próxima temporada, si esto no sigue, nos podréis ver a todos otra vez luchando por el ascenso, a la de plata. En cuanto al pabellón, pues bueno, el que haya venido a Lliria ya habrá visto que es un pabellón increíble y después lo que te he comentado antes, que la afición es muy importante, que cuanto más ganamos, más se sigue llenando y también lo hace muy especial poder compartirlo con mis compañeros de equipo y el cuerpo técnico que tenemos, que en el que hay un muy buen ambiente. Y fuera del baloncesto existe Pau también. ¿Cómo es Pau más allá de las pistas? ¿Sigues la ACB, la Euroliga, la NBA? ¿Cómo invierte Pau el tiempo? Pues me considero una persona muy familiar, más en la situación en la que estamos. También me gusta pasar tiempo con la gente que me importa, sigo estudiando, me gusta ver series, leer y los videojuegos también los toco de vez en cuando. En cuanto a la otra pregunta, pues últimamente he estado siguiendo más que antes la CB y la Euroliga, pero sí que siempre me ha gustado la NBA y ahora veo partidos repetidos de finales o finales de algún mundial. Bueno, y por último me gustaría meterte en algún apuro
y me gustaría que nos explicases el quinteto ideal con el que has podido compartir pista alguna vez en tu carrera. Posición por posición, ¿quién te ha marcado para poder hacer tu quinteto ideal? Vale, pues a ver, de uno pondría a Vicent Faubel, que lo conozco desde pequeñito, me ha entrenado en categorías inferiores y creo que ha tenido muy buena carrera y además aprendo mucho de él y de todos los consejos que me da. De dos pondría a otro que es de casa, como es Víctor Pérez. Me parece que tiene muchísimo talento y aprendo mucho de él tanto en entrenamientos como en partidos. De tres voy a poner a Matías Bo, que este año no ha seguido con nosotros porque se ha ido a Inglaterra y me parece que hacia el aro es una mole y además tiene muy buen tiro. De 4 voy a poner a David Guardia, con el que coincidí en mi primera temporada senior y ahora está en Islandia. Me parece que es muy buen jugador y que ha estado en muy buenos equipos. Y por último, de 5 voy a poner a Jordan Caspers, con el que jugué la temporada pasada, porque me parece muy buen jugador tanto atacando como defendiendo, pero sobre todo la segunda. Me marcó mucho que le gustara tanto defender y creo que en esa faceta aprendí mucho de él. Y bueno, a todo esto añadir que son unos cracks y que tengo tenido muy buena relación con ellos. Bueno, pues Pau, muchas gracias por atendernos y nada, te dejamos aquí un pequeño espacio para que puedas dirigirte a todos nuestros seguidores. Muchas gracias y esperamos poder continuar viéndote esta temporada y muchas más. Gracias a vosotros. Aprovecho para enviar un saludo a todos mis compañeros y cuerpo técnico de mi equipo e incito a todo el mundo a que se quede en sus casas, que sigan siendo productivos, haciendo ejercicio a pesar de la situación y que si lo hacemos bien, dentro de poco todo volverá a la normalidad. Un saludo y forza Giria.